Muy buenas noches, mi nombre es Ana Constanza Rodríguez. A continuación voy a dar inicio a el tema manifestaciones de la administración en la Edad Moderna y Contemporánea. La Edad Moderna se ubica entre los siglos XV y XVIII, fue un periodo considerado de grandes cambios, revoluciones y también cambios en la mentalidad occidental. Estos cambios que se suscitaron fueron a nivel económico, científico, social, religioso y fueron los que dieron origen al sistema capitalista. Eh, los historiadores ubican el periodo de la Edad Moderna eh, en una serie de acontecimientos, pero los determinantes los ubican con el descubrimiento de América en el año de 1492 y con la Revolución Francesa en el año de 1789. Adicional, se presentaron una serie de acontecimientos también importantes, como fueron que se dieron las primeras grandes exploraciones, se dio el Renacimiento, la Reforma Religiosa, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, entre otros acontecimientos también bastante importantes. Dentro de este tema, referente a las manifestaciones de la administración en la Edad Moderna y Contemporánea, se presentan unas características importantes a tener en cuenta, como que se consideró como un periodo de transición del feudalismo al capitalismo. Se fortalecieron, se fortalecieron las monarquías nacionales europeas, se dio el predominio de un régimen político caracterizado principalmente por la centralización del poder en manos del monarca, es decir, del rey. Se dio un periodo de descubrimientos marítimos realizados por Europa. También dentro de las características se sucedió pues que el comercio marítimo fue considerado el principal factor de desarrollo económico de las naciones de esa época. Se dio el fortalecimiento de la burguesía comercial europea, se dio el surgimiento de movimientos de desacuerdo al poder de la Iglesia Católica en lo que se refiere a la reforma religiosa. También se dio en esta característica la formación de nuevas iglesias, como fueron la luterana, calvinista y anglicana. Otra característica es el desarrollo de las artes plásticas y de la cultura bajo una nueva perspectiva humanística, principalmente pues con el renacimiento cultural. También se dio la ampliación del desarrollo científico en lo referente a la astronomía, a la ingeniería, a la anatomía, etcétera, considerado o teniéndolo en cuenta dentro del contexto del renacimiento científico. Se dio también la acumulación de la riqueza, de riquezas en Europa, fruto de la exploración, de la explotación de las colonias en América. Se dio inicio a la revolución industrial al final de esta época. También se dio la característica pues del desacuerdo principalmente con el iluminismo del régimen absolutista y la crisis de este sistema de gobierno al final de la Edad Moderna. Es importante mencionar que con la conquista y la colonización de los nuevos mundos, cambiaron los hábitos y las costumbres y se originó una nueva actitud política de los gobiernos que influyó notoriamente pues en la organización de los estados. La administración de tipo feudal, como se mencionaba, pues fue desapareciendo al adquirir los reyes el mayor poder, y este poder pues provenía de los nuevos recursos de ultramar que se constituyeron para crear nuevas industrias y abrir nuevos mercados e incrementar el poder financiero. Como consecuencia de esta conquista y colonización, pues se dieron cambios que se vieron que permitieron la transformación de la vida económica y se abrió el paso al tema del mercantilismo, que se consideraba como un espíritu traducido en el afán de obtener utilidades haciendo negocios e interviniendo pues o participando en empresas que pues fueran lucrativas. Los descubrimientos geográficos que se hicieron en esos siglos, pues transformaron las costumbres medievales y dieron origen pues a otras mentalidades. Se dio entonces
el mercantilismo, y también se dio luego el cameralismo, que fue considerado como un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos administrativos practicados por asesores y funcionarios de los gobiernos alemanes, quienes trataron de que el Estado fuera mucho más fuerte y eficiente. En lo que se refiere a la administración estatal con el enfoque mercantilista o comercial de los estados europeos, estos tuvieron varias consecuencias. Entre ellos fue que se formaron grandes estados nacionales que incluían no solamente el territorio que tenían en Europa, sino también el de sus colonias. Estos estados pues fueron apoyados en las riquezas y las ganancias que se originaban en el comercio, en los derechos de aduana y en los derechos por concesiones. Esto básicamente es en lo que se refiere pues a las características que enmarcaron esta edad moderna y contemporánea. Las notas pues más sobresalientes de lo que se refiere al mercantilismo fue que las colonias se consideraban como fuentes de riqueza y eran explotadas con la perspectiva de negocio y de lucro. Las personas oriundas de las colonias no podían ejercer el comercio, era un monopolio de la respectiva metrópoli. También que en las colonias se prohibía la industria manufacturera. Las materias primas que venían de las colonias eran procesadas en cada estado europeo. También se restringió la importación de las colonias de productos acabados y se favoreció la exportación a ellas de manufacturas hechas en Europa. Se favoreció la extracción y el comercio de minerales como un medio pues también para incrementar la riqueza en forma de dinero. Eso es básicamente lo que se refiere pues a ese tema. Luego nos manifiestan a que hablemos acerca del tema funciones de la gerencia, y pues para este tema se considera pues que las funciones se refieren básicamente a las responsabilidades y ocupaciones del gerente como director y gestor de una organización. Lo más importante en este tema es pues que con todo lo que se ha venido desarrollando con el tema de la globalización, se hace indispensable que todos los profesionales formados o con la mentalidad de querer manejar una empresa o una organización, pues deben ser unos profesionales integrales. No solamente todas aquellas personas que estudian administración de empresas son las únicas que podrían ser capaces de manejar una empresa, también lo pueden hacer otros profesionales, pero tienen que tener la mentalidad pues totalmente clara en lo que se refiere a que se ha dado una serie de avances en la tecnología, y pues que con todos estos avances la persona o el profesional que esté inmerso en lo que tiene que ver con un administrador debe prepararse para atender toda esa serie de problemas inherentes a todos los cambios que se puedan llegar a suscitar a través del tiempo, y pues que se están dando de una manera vertiginosa. Entonces, en ese sentido, pues el profesional tiene que estar totalmente actualizado y estar en la capacidad de poder solucionar problemas que se plantean en el mundo actual. Entonces, se dice que las funciones administrativas modernas pues deben tener una serie de principios y de técnicas y de criterios nuevos que aporten pues a estudios de todo lo que se refiere con ciencias técnicas administrativas, conocimiento de ciencias básicas y de información pues adecuada respecto también a ciencias humanas, cibernéticas e informáticas, y inclusive pues también a lo que se refiere a la ciencia política. Se dice que dentro de las funciones que los gerentes, directores o administradores de una organización puedan llegar a
a ejercer dentro de su cargo en los diferentes niveles y fases de la actividad. Estos se pueden agrupar en las siguientes funciones. En la función directiva, en donde pues se puede por mencionar algunas características de esta parte. Se dice que se da el cumplimiento en lo que se tiene que ver con poder determinar políticas y objetivos y predecir resultados deseados. También puede ser tenido en cuenta el tema de asignar los procesos y las tareas conducentes a alcanzar esos objetivos, dirigir al personal de la organización, calcular costos y establecer las características de los productos en cuanto a la cantidad y a la cantidad y a la cualidad. Por otro lado, también encontramos las funciones relacionadas con la planeación y programación de estrategias. Aquí encontramos, por mencionar algunas, que es revisar la misión y objetivos de la organización y determinar las actividades necesarias para alcanzar los resultados. Luego encontramos también la función relacionada con el desarrollo de la organización, la cual pues en esa parte, en esa función encontramos que se examina y analiza y asigna el trabajo básico que debe ser ejecutado, que con base a la distribución del trabajo se establece una estructura orgánica para llevar a cabo los procesos, etc. También encontramos la función relacionada con la sugerencia hacia el control de procesos, la función relacionada con el financiamiento de la empresa, la función relacionada con la dirección y la administración del personal, la función relacionada con la comunicación, en donde se lleva a cabo pues o se determina el sistema de comunicación que los diferentes niveles de la organización requieren, lo que se refiere a realizar el trabajo, relacionar y proyectar los programas, etc. También encontramos la función relacionada con el análisis de la información para la toma de decisiones, función relacionada con el ajuste del plan de acción y mejoramiento del programa, función relacionada con la motivación personal, función relacionada con la atención de las relaciones externas y función relacionada con la dirección de la organización. Como ustedes se pueden dar cuenta, la función de la gerencia o la persona que está o que tiene la mentalidad de poder llegar a ser un buen administrador, pues debe ser una persona integral que tenga conocimiento de toda esta serie de funciones para que se pueda llegar a hacer una buena gestión de la empresa y poder ir al día con lo que sucede a nivel pues mundial. Esto básicamente y a nivel general es el tema de las funciones de la gerencia. Este tema fue tratado con apuntes del libro que se encuentra aquí en la bibliografía. Eso es todo, muchas gracias.